de nuestro amado Señor. Les invito a que me acompañen al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 3. Allí encontramos justamente en el momento de la reedificación del templo, como para ubicarnos un poquito más en ese capítulo, vemos que el pueblo de Israel había estado prácticamente 13 años en la construcción, o en la reconstrucción, mejor dicho, del templo, y llegado a la etapa final de la reconstrucción, había que reconstruir las puertas, ¿no? Las puertas. De esas puertas donde prácticamente servían de protección a la ciudad, pero había una puerta que era una puerta especial, era una puerta que tenía un significado especial para el pueblo de Israel. De hecho, esa puerta, en el plano actual de la reconstrucción del templo, está esa puerta también puesta en evidencia, ¿no? En Nehemías capítulo 3, versículo 1, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Esta puerta, justamente que se menciona acá, en el libro de Nehemías, era la puerta número 12. Esta puerta número 12, que se la conocía como la puerta de las ovejas, tenía una tarea especial o un simbolismo especial. Cada una de aquellas ovejas que iban a ser puestas en el sacrificio, cada uno de aquellos corderos, pasaban por esa puerta. En el momento en que pasaba por allí esa manada elegida, justamente esa manada ya seleccionada, entraban de ahí directamente hacia el lugar donde iban a ser puestas en propiciación por nuestras culpas y por los pecados del pueblo de aquella época, ¿no? Con respecto a este acto, digamos, se habla mucho en la Escritura. De hecho, la puerta de las ovejas era una puerta especial, donde prácticamente cada judío que se paraba allí sabía que justamente en esa puerta se podían ver sus pecados, pero también se iba a ver la provisión de sus pecados. Justamente en esta puerta de las ovejas, lo que se veía pasar allí eran aquellos animalitos ya elegidos, sin defectos, sin mancha, preparados justamente para un sacrificio donde iba a ser el medio por el cual la ira de Dios a causa del pecado se aplacara a través de aquellos que pasaban por esa puerta. Les pido ahora me acompañen al Evangelio de San Juan en el capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Y allí vamos a encontrar nosotros no solamente al Señor Jesucristo hablando acerca del redil, sino dice también en el capítulo 10, verso 1 del Evangelio de San Juan, dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, o el pastor de las ovejas es. Dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Nosotros encontramos en la Escritura enseñanzas directas, encontramos enseñanzas teológicas, encontramos enseñanzas patriarcales y encontramos también las alegorías. ¿Qué son las alegorías? El Señor Jesucristo hace mención de las alegorías, a diferencia de las palabras, de las parábolas, para ejemplificar un hecho que se practicaba en relación directa a lo que estaba por venir. Una alegoría es justamente una ilustración que muestra lo verdadero que estaba por venir. Y justamente acá el Señor habla, digamos, directamente con una alegoría, diciendo el Señor: de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Hermanos, hubo alguien que era la puerta. El mismo Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta y yo soy el camino. Pero también es aquel pastor que entra por la puerta. Miren, acá cuando uno estudia los significados de las puertas del templo, en esta puerta especial
estaba puesto aquel pastor y él veía pasar las ovejas. Es por eso que aquel que atravesaba la puerta era el pastor y las ovejas le seguían. Pero por otro lado, mis queridos hermanos, hay algo muy importante que escribe David justamente en sus salmos, y aquel pastor, ¿qué hacía? Dormía en la puerta. Es por eso que el Señor Jesucristo va a decir que Él es el buen pastor, pero también es la puerta. Estaba queriendo decir que aquel que dormía en la puerta, dormía allí porque venía el ladrón y salteador que no entraba por la puerta, entraba por otro lado. ¿Para qué? Para matar las ovejas. Entonces el pastor se dormía sobre la puerta, él descansaba sobre la puerta porque de esa forma podía proteger también a las ovejas. Hermanos, el Señor Jesucristo es la puerta también, sobre el cual cada uno de nosotros desde el día que le conocimos pudimos llegar y entrar a este lugar de promesa, a este lugar de bendición que es al mismo seno del Padre. Ser considerados hijos de Dios, tener derecho a moradas eternas, lo da de que el Señor Jesucristo haya sido aquella puerta. Pero también, mis queridos hermanos, en aquella puerta encontramos que pasaba aquella oveja elegida entre miles. Es nuestro amado Señor Jesucristo elegido entre 10.000. Nuestro amado paladín y salvador, el Señor Jesucristo, fue también aquel cordero, aquella oveja, que va a decir Isaías capítulo 53, cuando dice que fue tomado como aquella oveja delante de sus trasquiladores, y fue ofrecido de tal manera donde no fue una muerte común, fue desfigurado su rostro y su parecer. Dice que no había en él hermosura, como quizás aquel sacerdote se podía parar en la puerta y ver aquellos corderos hermosos, perfectamente elegidos. Nuestro amado Salvador fue hermoso y sin embargo fue desfigurado. No había en él parecer ni hermosura, porque estaba siendo aquel cordero que iba a traspasar aquella puerta para darnos vida eterna a nosotros. Hermanos, el Señor va a decir: yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Hermanos, en este día domingo que nosotros venimos y tenemos delante nuestro un pan y tenemos vino, nos habla de aquel pastor amoroso que supo poner su vida para amarnos a nosotros. Supo poner su vida para establecer un acto que era supremo, esta alegoría donde la puerta, digamos, era el lugar donde iba a pasar para ser sacrificado. Esta alegoría se estaba por cumplir, donde el mismo Señor Jesucristo iba a traspasar las puertas de Jerusalén, cargando aquella pesada cruz por nosotros, e iba a ser puesto como un sacrificio perfecto entre el cielo y la tierra. En aquel monte de la calavera, aquel monte que ejemplificaba el sacrificio puesto en alto, allí el Señor Jesucristo iba a estar siendo levantado entre el cielo y la tierra. Y va a decir: y así como Moisés levantó la serpiente y todos aquellos miraban y eran salvados, así también nosotros ahora podemos mirar aquel sacrificio perfecto en aquel monte, hecho una vez y para siempre, donde Él mismo estaba pagando el precio por nuestras culpas. Ya no iba a haber una puerta donde vez tras vez en cada sacrificio iban a ver pasar el cordero. Este cordero ahora, elegido entre miles, iba a pasar una vez y para siempre para hacernos santos delante de Dios. En ese mismo acto, donde el cordero estaba traspasando la puerta para ser ofrecido como un sacrificio, en ese momento se estaba dando o gestando el acto mismo de la sustitución, mis queridos hermanos. El mismo Padre estaba cayendo toda la justicia de Dios a través de aquel sacrificio, a través de aquel cordero. Y en ese momento que estaba traspasando esta puerta, mis queridos hermanos, el Señor estaba imputando todos nuestros pecados sobre la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Hermanos míos, aquella puerta de las ovejas, tan preparada por aquellos sacerdotes, tenía un acto especial. Todas las puertas eran importantes, pero esta puerta número 12 indicaba que Dios se iba a acercar al pueblo, indicaba que aquel cordero iba a ser provisto para que de ninguna manera el pecado cayera sobre el pueblo y fuese el pueblo totalmente destruido. Hermanos míos, si nosotros llegásemos a comprender por un poquito que Cristo traspasó las puertas, que Cristo salió fuera de la ciudad cargando en sí el pecado nuestro, sabríamos también el significado que tiene que Dios no nos culpa ya, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Entenderíamos también el significado de que aquel cordero, cuando se derramó su sangre en la cruz del Calvario, en ese momento estaba cayendo la justicia de Dios en él. Toda la justicia completa de Dios, toda aquella santidad de Dios
y que nosotros no podíamos cumplir bajo ninguna manera, desde ningún punto de vista, estaba cayendo sobre la misma persona del Señor Jesucristo. Por eso hablábamos y recién cantábamos acerca de aquel que era coigual con Dios. Solamente aquel que podía ser Dios podía pagar el precio por nuestras culpas. No hubo ni siquiera un hombre que pudiese tener nuestra misma o participar de nuestra misma naturaleza, de carne y sangre. Solamente la persona gloriosa del Señor Jesucristo, va a decir Hebreos capítulo 13, va a decir que Él mismo participó de esto, para librarnos del pecado, para poder presentarnos delante de Dios sin mancha y sin contaminación. Es por eso que también Hebreos capítulo 13 va a decir, y salió fuera de las puertas, haciendo mención a este sacrificio, justamente aquella puerta de las ovejas donde entraba y era puesto el sacrificio, donde el sacerdote ponía las manos encima de aquel cordero y eran imputados todos los pecados. Por esa misma puerta también salía aquel cordero que era librado. De los dos corderos que entraban, uno era sacrificado, uno era muerto, uno era quemado hasta la última parte y se sacaba de allí lo que quedaba de él fuera de las puertas a un lugar prácticamente de desperdicio. Pero otro cordero era librado y salía por esa puerta de las ovejas. Y era librado y nadie más lo podía agarrar, ni siquiera un sacerdote podía ir y volverlo a poner, ya no podía entrar de nuevo sobre las puertas de las ovejas. Así tampoco Cristo ya no puede ofrecer un sacrificio, porque fue uno solo suficiente y para siempre, y por la eternidad. Es por eso, mis queridos hermanos, que aquel buen pastor se convierte en oveja delante de sus trasquiladores, enmudece por nosotros, entra a esa puerta y se ofrece como un sacrificio único, vivo, por amor a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Es por eso que hoy día, al ver este pan, al ver el vino delante nuestro, recordemos aquel buen pastor que supo poner su vida por nosotros, que nos amó de tal manera que fue y nos buscó también como ovejas en aquel aprisco, nos puso sobre sus hombros, nos trajo a su redil, curó nuestras heridas y Él mismo se ofreció para darnos vida eterna. Hermanos, qué privilegio tenemos cada primer día de la semana de hacer memoria de aquel sumo sacerdote que pagó el precio por nuestras culpas. Dice el Señor en su palabra en el versículo 7 del capítulo 10, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hermanos míos, que en esta mañana podamos considerar aquella puerta tan especial, ya no la puerta número 12 como era el pueblo de Israel, sino la única puerta por el cual nosotros un día pudimos entrar y hoy día participar de este hermoso camino angosto y estrecho, pero habiendo pasado por esa puerta que es el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.